¿Qué se esconde detrás de las recomendaciones de equipos profesionales en YouTube para una red doméstica? En este vídeo vamos a ver los costes reales de equipos que sustituyen a un router de operadora. Bueno, en primer lugar vamos a ver un poco cómo funciona un equipo de operadora, ¿vale? Os voy a enseñar aquí en pantalla, ¿vale? Lo que sería un router de operadora, que por ejemplo, pues tenemos por aquí este, ¿no? El típico router que monta Movistar, ¿vale? Movistar, pues bueno, monta este equipo, un equipo como otro cualquiera, ¿vale? De operador, un equipo barato que permite algunas cosas, otras no, ¿vale? No permite, casi ningún equipo de operadora permite funciones avanzadas, ¿vale? Y que si vemos por aquí, que esta sería la parte de atrás del router, ¿vale? Perdona que se vea tan pequeñito, ¿vale? Vamos a intentar que esto salga un poco más grande, ¿vale? Sí, mira. Aquí tenemos puertos de Ethernet, ¿vale? Donde aquí conectamos, digamos, por cable los demás equipos que queremos conectar, ¿vale? Y aquí está el conector de fibra, ¿vale? Ese cablecito verde que normalmente nos sale de una cajita que nos ponen en la instalación, ¿vale? Ese cable verde lo que hace es que lleva los datos, ¿vale? Y cuando se enchufa aquí, lo que hace este equipo es que coge esta señal y la traduce en señal de internet para nuestros equipos, ¿vale? Para que estén conectados. Vale, esto es un equipo con ONT integrada, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos quitar el equipo de operadora y montar nuestro equipo, digamos que una de dos. O configuramos este equipo para que solamente haga el servicio de ONT, ¿vale? De lo que es el traductor, este conector verde, y anulamos toda esta parte de aquí, ¿vale? O anulamos la parte de conexión a internet directa con este equipo, ¿vale? Y después ponemos un router neutro, que es siempre una de las preguntas recurrentes, ¿no? De, oye, ¿y si yo quiero montar mi propia instalación? Vale. Esa es una primera opción. Con este equipo se puede hacer, por ejemplo, con los equipos de Vodafone u Orange, ¿vale? Y hablo de estos tres operadores porque son los que tenemos aquí en mi país, ¿vale? En España. No sé, cuando me escuché desde Latinoamérica serán otros distintos. Pues bueno, estos son los operadores de aquí, ¿vale? Y son los que permiten, en mayor o menor medida, cambiar el router de la operadora. Y sobre todo, lo que tenemos que ver es que si queremos cambiar el router de la operadora y poner una ONT, es decir, la parte esta del conector verde por separado, ¿vale? Que tiene sus ventajas, pues lo podremos hacer con Movistar y con Orange en sí, ¿vale? Porque son los que, digamos, podemos sacar de manera fácil la clave de la ONT, que es una de las cosas que nos hará falta, ¿vale? Movistar está perfectamente documentado y en Orange os lo dejaré en el artículo del blog que va a acompañar a este vídeo. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? ¿Vale? Pues podemos tener nuestro propio equipo. ¿Está vigilado por la operadora ese equipo? El equipo no, el tráfico sí. ¿Qué nos va a permitir tener un equipo neutro que nos va a dar más posibilidades? Bueno, pues nos puede dar, pues en las versiones económicas prácticamente lo único que vamos a conseguir a lo mejor es una interfaz un poquito más agradable y que podamos abrir puertos siempre que no estemos detrás de un CGNAT, ¿vale? Que eso en Movistar y en las tres grandes normalmente no se está detrás de un CGNAT. Vodafone tiene algunas pegas para abrir puertos porque no te libera el 443, que es un puerto necesario para algunas cosas, ¿vale? Pero tanto en Movistar como en Orange normalmente se puede hacer, ¿vale? Y después, pues a la vez que vamos, digamos, pagando un poco más, vamos teniendo propiedades en un router, ¿vale? Es decir, ya podemos, pues, por ejemplo, tener un router que tenga conexión a una VPN o que permita conectar, crearse una VPN, ¿vale? Hay algunos que tienen VPN de forma servidor y otros que tienen VPN de forma cliente. Entonces, pues bueno, hay otros que también permiten, pues bueno, que tienen a lo mejor mucha potencia o que los puertos, en lugar de ser de 1 giga, son de 2,5 G, que ya es una conexión que está de moda. Ya lo de la conexión Gigabit Ethernet empieza a ser una cosa un poco del pasado, ¿vale? Y como veis, los routers de operadora simplemente por coste, pues son lo que llevan. ¿Qué más podemos tener? Pues mejor cobertura Wi-Fi, aunque de eso ya hablaremos, ¿vale? Porque yo soy de la opinión de montar un router neutro que no sea interesante a lo mejor en la parte Wi-Fi y montar el punto Wi-Fi por separado, ¿vale? Pero donde voy es lo que quiero ver un poco a que tengamos todas las opciones, ¿vale? Para comparar los costes y vamos a hacer tres, digamos, otras versiones, ¿vale? Que sea una versión económica, una versión normal estándar y una versión premium, ¿vale? Y ahora os diré
lo que yo veo de cosas que por qué en YouTube, ¿vale? Muchos de los youtubers siempre dicen que el producto más caro siempre es el mejor. La verdad que no es muy difícil, ¿no? Es decir, si un router te vale 500 euros y los hay, ¿vale? O 400 euros y los hay, ¿vale? Algo tiene que tener, ¿no? Para que valga esos 400 euros y que justifique esos 400 euros, ¿vale? Aunque es verdad que para una casa doméstica, personalmente, gastarme 400 euros en un solo router, pues me parece una auténtica barbaridad. Entonces aquí os voy a dar varias opciones para que elijáis, ¿vale? Empezamos con ello. Bueno, vamos allá con la versión económica, ¿vale? Como hemos dicho, vamos a hacer una instalación que tenga la ONT por separado para quitarnos todo el problema, ¿vale? Y el router neutro por otro. Entonces tú me dirás, oye, ¿y esto cuánto vale? Pues mira, una ONT es esto, ¿vale? No es más que el aparatito, como ya he dicho, que lleva un conector verde, ¿vale? Donde va a entrar el cable, se le denomina el pigtail, ¿vale? De fibra, que es donde entra, viene de la caja que nos ponen para la fibra, ¿vale? Y es el cable que llega a nuestro router, ¿vale? En este caso lo enchufamos aquí. Y de aquí vamos a poner un cable Ethernet desde esta boca amarilla hacia nuestro router, ¿vale? Normalmente hasta la entrada de WAN si es dedicada o si no, pues a una entrada normal, ¿vale? ¿Y cuánto vale esto? Pues mirar, para que empecéis a asombraros, ¿vale? Deciros que esto, si es verdad que nuevo, cuesta un poco más encontrarlo, pero podemos encontrarlo por aquí, en Wallapop, pues mirad, 12 euros, ¿vale? Aquí lo único que tenéis que aseguraros, 12, 19, 5, dependiendo de lo que haya, 10, ¿vale? Es que tenga, la foto veáis que este conector es verde, ¿vale? Porque así no tendréis problema para usarlo con el cable que tenéis puesto en casa normalmente, ¿vale? Si compráis una que sea azul, yo no lo recomiendo, más que nada porque después vais a tener que comprar un cable que por un lado sea el verde y por el otro lado sea el azul, el conector azul, que además funciona de otro modo, ¿vale? Entonces, mirar siempre que tenga este conector en verde, ¿vale? Entonces, esto si por ejemplo lo queréis comprar pues de segunda mano, para mí es una opción totalmente válida. ¿Por qué? Pues porque, oye, no tengo por qué comprarlo nuevo. ¿Sabéis cuánto vale nuevo? Pues mirar, yo siempre una que recomiendo, ¿vale? Es esta, que es la de Unify, que funciona bastante bien, aunque bueno, se calienta un poquito, pero normalmente no pasa nada, ¿vale? Con ese calor, ¿vale? Aquí, como veis, es lo mismo, ¿eh? El conector verde lo tenéis aquí y aquí el cableado de Ethernet que va hacia el router. Y esta tiene un precio de 54,45. Entre 10, 12 y 54,45, como veis, ya hay una horquilla de 30 euros. ¿Y qué podemos hacer con ese 30 euros? Pues mirad, por ejemplo, podemos comprarnos un router neutro, ¿vale? Como este, que es bastante aceptable, digámoslo así, y para un plan básico de sobra. Y este, por ejemplo, tiene un coste de 49,99. Es Wi-Fi 6, ¿vale? Con lo cual os va a dar una buena velocidad por Wi-Fi siempre que estéis dentro del alcance. Y ahora veremos un poco esa parte, ¿vale? Pero bueno, ¿que lo queréis más baratito? Pues os cogéis este, ¿vale? Y vale 40 euros. Y por lo que vale solamente esto, ya tendríamos, con el mismo coste, tendríamos la ONT, ¿vale? Más este router que es de la versión económica. O sea, fijaos ya dónde vamos, ¿no? Y ahora tú dices, oye, 50 euros, qué bien, ¿no? ¿Y por qué me están recomendando en algunos canales router de 300 y 400 euros? Al final del vídeo lo veremos. Vamos a ir con la solución intermedia. En principio siempre hemos hablado de que ONT por separado y router neutro por otro, ¿no? Pues mirad, si ahora, por ejemplo, muestro esto, ¿vale? Y es una opción intermedia que puede ser muy, muy válida, ¿vale? Aquí os enseño este equipo de Unify que es muy curioso, ¿vale? ¿Y por qué? Porque es un equipo que tiene aquí la ONT integrada, ¿vale? Y tiene 4 puertos de internet. Esto digamos que es un router neutro, pero como el de nuestra operadora, ¿vale? Es decir, que ya lo tiene todo integrado. Y fijaos, 78,65. O sea, tienes tu propio equipo por 78,65. Entonces, pues bueno, la verdad que ya veis, ¿no? Es un equipo, oye, apetecible. Vale, vosotros a lo mejor decís, oye, ¿y si tengo una casa grande o de 2 plantas? Este equipo no tiene antena, no me vale
a lo mejor no me llega, ¿no?, a toda la casa, ¿no?, la cobertura. Bueno, pues mira, siempre tenemos una solución y la solución es montar puntos de acceso independientes. Yo, para mí, es mi versión preferida. Yo, por ejemplo, tengo un equipo que ni siquiera tengo activado el wifi, aunque la tiene. Lo que pasa que es un wifi que personalmente no funciona de una manera aceptable y yo vivo en una casita de 2 plantas, ¿vale? Entonces, lo tengo todo el tema del router lo tengo en la planta superior y toda la parte, hay muchos equipos que están en la planta inferior. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo un equipo similar a este, ¿vale? Vamos a poner algo así como similar a este, aunque yo tengo la lente por separado. Y luego le tengo puesto esto. ¿Qué es esto? Pues simplemente yo lo que tengo tirado es un cable hacia un equipo de estos, ¿vale? Y luego lo tengo puesto en medio de la casa. Y me hace de punto wifi, ¿vale? Este es el que yo uso. Eh, Hay que esperar a alguna oferta porque esto suelen tirarlo de precio, ¿vale? Os puedo decir que se puede quedar en 50 euros, ya que por este precio de 85,99 en principio sería mejor incluso montar un plato de Unify u otras opciones, ¿vale? Y un plato que puede costar un AP Wi-Fi de estos en forma de plato como los de las oficinas, puede estar en torno de los 60 euros hacia arriba, ¿vale? Dependiendo de lo que vayamos buscando. Con lo cual, fijaos, vamos un poco a 78 y 60, ya 130 euros. Ya no es un precio tan bajito como hemos visto antes, pero sí es verdad que ya estos equipos permiten alguna configuración más. Aunque no permite, creo que no permite el uso de una VPN como WireGuard, ¿vale? Tendríamos que buscarnos después otras maneras de hacerlo, bien si tenemos un equipo, un NAS, pues ya lo tenemos, digamos, esa parte resuelta, ¿vale? Pero fijaos, ya quitamos el router de la operadora, pasamos a algo más bonito, más estético, más pequeño y aparte con más funciones. Y si, por ejemplo, tú dices, oye, ¿y si no quiero este equipo? ¿Qué opciones de valor intermedio me das? Bueno, pues podemos tener la opción de ONT por separado, con lo cual ya tenemos entre 10 y 20 euros, y luego equipos de marcas más desconocidas, ¿vale? Aunque son igual de buenos, nosotros los usamos en el trabajo y la verdad que estos son equipos bastante apetecibles. Es decir, por ejemplo, nos metemos en GLAnet, ¿vale? Es una marca que nadie te anuncia. Nadie te anuncia. ¿Por qué? Coste, ¿vale? Dinerito. Hablamos siempre de dinerito y este vídeo, perdón, va de dinerito. Fijaos, este equipo, 108 euros. ¿Qué es lo que nos permite? Pues mirar, tiene Wi-Fi 6, ¿vale? Con lo cual tenemos un Wi-Fi básicamente el que hay ahora de última generación, aunque ya hay Wi-Fi 7 por ahí, pero de momento Wi-Fi 6, ¿vale? Después tenemos que tiene OpenVPN y WireGuard. Ya tenemos dos maneras de montar una VPN en casa, ¿vale? Y toda la importancia que tiene una VPN. Y aparte, si queremos una versión superior que nos dé un poco más de velocidad, ¿vale? Pues tenemos el modelo 2, la versión 2 de este router, que son 159 y luego tiene también un cupón aquí de 13 euros, unos 146 euros. Hay que sumarle la ONT, con lo cual tendríamos unos 175 euros la solución de cambiar el router de la operadora de casa, ¿vale? Deciros que aquí, si algo tiene, bueno, pues este, por ejemplo, es que tiene un puerto, tiene dos puertos de 2,5, uno para la entrada de internet, aunque ahora mismo, quitando, por ejemplo, si tienes Digi, pues no le vas a sacar mucho partido, y más que nada porque las ONT de más de 1 giga, pues bueno, no están por ahí por la labor, ¿vale? No están baratas, pero bueno, yo no le veo ahora mismo sentido, por ejemplo, a comprar este equipo, ¿vale? Porque si tienes en tu casa, normalmente casi todos, quitando a las zonas donde llegue Digi con su conexión pura, tenemos una conexión de 1 giga simétrico, ¿vale? Como máximo. Entonces, no le vamos a sacar partido a este puerto de 2G a corto plazo. A futuro, seguro que sí, ¿vale? Y tiene WireGuard, tiene OpenVPN y aparte suelen tener menús muy sencillos de configurar, ¿vale? Para abrir puertos, para cualquier tipo de cosa. Pero ya vamos subiendo el precio, ya vamos a 170, 175 euros. Nos vamos subiendo un escalón más y por eso decía que es la solución intermedia. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué no se anuncian? ¿Por qué los youtubers no lo quieren anunciar? Pues sencillamente, primero porque las marcas no entran por el aro, ¿vale? De que mandarte los equipos. Y segundo, porque no es lo mismo 175 que 500, ¿vale? Y ahora veremos, os voy a explicar en la última solución ya de gama alta y el porqué de se anuncian equipos más caros. Y vamos con la opción premium, ¿vale? La opción premium para una casa, yo es una cosa que personalmente lo veo una tontería, pero enorme, enorme. Y os voy a decir por qué. Eh, ¿Para qué queremos una wifi profesional en una casa? Perdona, las wifi profesionales se ponen
¿vale? Bien por cantidad de tráfico, bien por cantidad de dispositivos que se tienen que conectar. Pero fijaos ahora cómo yo considero que esto es matar moscas a cañonazos. Y lo que venía explicando desde un inicio, ¿no? Vamos a saber por qué se anuncia esto y por qué no se anuncian los routers básicos de 40 euros, ¿vale? Entonces, mira, aquí vamos a poner una solución premium, ¿vale? Que fijaos, ya ponemos esta ONT, ¿vale? Esta ONT es más chula. Yo la tengo aquí puesta, ¿vale? Que la compré como un capricho. Después no se usa apenas, ¿vale? Pero tiene una pantallita donde nos dice la velocidad de bajada y subida de nuestra conexión a internet mientras que la estamos usando, ¿vale? 80 pavos, ¿vale? Yo la compré de segunda mano en Wallapop y me costó más barato, pero 80 pelotes, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ya empezamos por 80. Luego vamos a montar un router de gama alta, ¿vale? Vamos a montar un router, por ejemplo, pues como este, ¿no? El Unify, el Cloud Waygate Max, que, oye, el último que ha salido y la verdad que es un pasote de router, pero tiene un inconveniente. 313,39. Y conozco gente que lo tiene, ¿vale? Mucha gente y cada día más gente que no lo entiendo, ¿vale? Es muy bonito, es muy fácil de configurar, sí, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero 313 euros para una casa doméstica, ¿vale? Y luego, si tienes una casa de 2 plantas, esto no llega al wifi a todos lados, ¿vale? El wifi, cuidado que el wifi tiene un radio de acción amplio, pero si tienes 2 plantas no te va a llegar nunca a la planta de abajo, ¿vale? Vamos a montarle un punto de acceso. Un punto de acceso de la misma marca y a la categoría, ¿vale? A la altura de esta instalación premium. Pues mira, aquí tenemos, ¿no? Y vamos a ir a algo normalito. Podríamos ir incluso a uno más alto, pero vamos a ir a algo normalito. El U7 Pro, ¿vale? Que tiene un coste de 200 euros, con lo cual tenemos 80 de la ONT, 320 prácticamente del router, ya tenemos ahí 400 euros y el punto de acceso 200 euros. 600 euros solamente en tener internet en tu casa, ¿vale? Sí, un internet increíble, ¿vale? Pero, perdona, 600 euros, ¿para qué? Si es que no le vamos a sacar ni el 1% de rendimiento a estos equipos, ¿vale? Vamos a otra opción que recomiendan mucho en un canal, ¿vale? Que tiene muchos seguidores, que son los routers Fritz, ¿vale? Los routers Fritz son routers integrados, ¿vale? Como el que nos pone la operadora, pero con las funciones avanzadas. 289 euros y es de los baratitos, ¿vale? Hay algunos que son más caros, como por ejemplo este, ¿no? Pues 304. Aquí Fritz llegamos a ver cosas de auténticas burradas hasta de 400 euros, ¿eh? Y lo anuncian en los canales como, cómprate esto, que esto es lo mejor que hay, ¿no? Pero tenemos soluciones de 40 euros, ¿por qué el de 400, ¿vale? O incluso este router, ¿no? Que lo ha recomendado Decar, porque es verdad que es un router, oye, que para una casa de una sola planta y tal, es un router de unas características bastante buenas, siempre que esté a lo mejor en este precio, porque es un router bastante top, ¿vale? En este precio. Pero sin embargo, fijaos, ¿no? El precio anterior, 295, 300 euros, como veis. Es decir, ¿te vale 300 euros? ¿Por qué? Porque merecen ese coste. Es decir, yo no digo que no lo merezcan, pero ¿me hace falta para una casa? Para una casa normal no lo creo, ¿vale? Lo que pasa que sí es verdad que yo conozco gente que en su casa tienen más ordenadores y más servidores que los que hay en algunas empresas, ¿vale? Entonces, pues bueno, para mí es una auténtica locura gastarte 600 euros. Pero claro, ¿por qué te recomiendan que te gastes 600, 400 o 500? Pues mira, por una sencilla razón. Yo, ¿vale? También los pongo y los pongo en algún lado. En este vídeo no vais a ver ninguno, ¿vale? Ni os voy a mandar ningún canal de referidos, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, digo, oye, pues este router, ¿vale? Yo cojo, le doy aquí a obtener el enlace de mi programa de afiliado. Eso me genera un enlace que aparentemente es un enlace normal, pero ahora lo pongo en mi canal, ¿vale? Yo tengo muy poquitos seguidores. Yo tengo 2150 seguidores, a los que les doy las gracias uno por uno, siempre, ¿vale? Pero bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este enlace, cuando tú lo pulsas y haces la compra, Amazon te reembolsa en algunos productos un 1% y en otros de los que menos se venden, ¿vale? O de otras categorías que no sean las básicas, te da un 3%. Y fijaos, si yo hago la suma, 600, ¿vale? Si Amazon me da un 3%, estamos hablando de 18 euros. ¿Vale? Por el pedido de la parte top, ¿vale? 18 euros por cada pedido. No está mal, ¿verdad? Quedaros con esos números, ¿vale? 18 euros. Si me voy a Fritz, según el que elija, me va a dar un beneficio entre 9 y 12 euros, ¿vale? Cuidadito, ¿vale? Y este router, si la gente lo compra, pues me va a dar un beneficio
pues entre 8, ¿vale? 8 euros por ahí me va a dar. Entonces, cuidado, ¿no? 6 euros, 8 euros si lo compro en el precio alto. Eh, y claro, ¿por qué se recomienda esto? Pues mirad, vamos a echar cuenta rápido. Vamos a poner un canal que tenga 200.000 seguidores, que son muchos, ¿vale? Aunque los hay que tienen más seguidores todavía, ¿vale? Y os digo como esto, que estos datos son de un canal muy conocido, ¿vale? Que además siempre está anunciando, me he comprado este equipo, hacemos cosas raras como de, oye, que voy a dejar, vamos a crear hype y es, voy a dejar Mac y me voy a comprar este equipo. Montamos tu propio NAS en tu casa con lo que yo te diga, ¿vale? Pero siempre es con lo que yo te diga. ¿Por qué? Pues porque ese yo te diga lo que lleva es el enlace de referido, lo que lleva es un beneficio para él. Entonces, 200.000 seguidores, ¿vale? Y ahora vamos a poner que hagan clic en cada enlace el 1%, ¿vale? El 1% son 200 personas, ¿eh? De 200.000 a 200, cuidado que, como veis, no tienen que coger muchas, ¿eh? Vale, y ahora tú dices, oye, pues 200 personas me compran la solución de Fritz o la solución de Unify, ¿vale? Por así decírtelo, porque la gente, claro, como tú te lo estás vendiendo, esto es lo mejor, esto tu casa va ahí como un tiro, tal, no sé cuánto, y estamos emperrados, ¿vale? En que esto es, la wifi de mi casa tiene que ser como la de la NASA, ¿vale? ¿Por qué? Pues, hostia, porque es la wifi de mi casa, yo lo que quiero es chulear de los amigos, ¿vale? Y tal, cuando al final ni lo vas a disfrutar ni lo vas a usar, ni le vas a sacar provecho, ¿vale? Pero bueno, cada uno con su dinero que haga lo que quiera. Yo no estoy aquí para criticar lo que uno hace con su dinero, estoy para criticar lo que hace la gente, ¿vale? Que tiene los canales y que anuncia este tipo de productos, ¿vale? Y siempre al producto más caro. Pues mirar, si son 200 personas, ¿vale? Si estas 200 personas repercuten a una media de 10 euros, ¿vale? Como hemos visto, por ejemplo, con el router de Fritz, ¿vale? Que dejaba un beneficio entre 8,67 y 12 euros por cada equipo, ¿vale? Esos son 2.000 euros, ¿vale? Si la gente hace clic en un mes, son 2.000 euros mensuales, 2.000 euros que van al bolsillo del youtuber, ¿vale? Entonces, por eso empezáis a entender todos estos anuncios que hay de cómprate esto, cómprate lo otro, pero lo que yo te diga y ninguno sale anunciando, no sé, nadie te dice que compres una ONT de segunda mano. ¿A que no? Todo el mundo te dice, cómprate esto, lo mejor, lo más caro y tal. ¿Por qué? Porque todos, ¿vale? Van a recibir dinero por los enlaces de afiliados. Si son 200 personas las que hacen clic en el enlace de Amazon del Fritz, por ejemplo, son 2.000 euros, ¿vale? Pero es que el enlace del Fritz el Fritz estuvimos viendo que costaba entre 300 y 500. Pero y cuando compramos, por ejemplo, un servidor NAS de Synology, ¿vale? Vamos a ponernos un caso, ¿eh? Yo tengo un servidor de 6 Bahía y te dicen que 6 Bahía en Synology venta al público 1.100 euros, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Que ahí empezamos a hacer cosas muy interesantes. Fijaos vosotros que 1.100 euros a un 3%, estamos hablando de 33 euros en un solo pedido, ¿vale? Si son 233 ya son 6.000 euros, cuidado. Ya no son... ya empezamos a hablar de cifras astronómicas, ¿vale? Con lo cual quiero que entendáis que, oye, es que nos meten todos los enlaces de referido y es totalmente lícito, ¿vale? No critico de que se haga, ¿vale? Porque yo también tengo enlaces de referido en mi canal, pero ya te digo que cuidadito, ¿eh? Y nada, y después la segunda parte, ¿no? Es decir, para mí todas estas mierdas de los cobros y tal, no sé cuánto, y de que una empresa te diga, toma, este te lo doy y pon un enlace referido en tu canal y cada vez que alguien pique yo te voy a devolver tanto, ¿vale? Hace que las opiniones en YouTube no sean totalmente sinceras, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo está o comprado por una empresa que te cede del equipo, ¿vale? O promocionado por una marca que te dice, oye, que si encima llegas a final de año a tantas ventas como afiliado, pues te saco una edición especial para que todo lo que se venda te dé más dinero todavía, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad, mi canal siempre da opciones sinceras, ¿vale? Siempre te dice cosas que yo he usado o que estoy usando y que me funcionan en el día a día y que para mí las marcas, pues como todavía no soy interesante porque el canal es muy pequeño, pues no creo ni que cambiara. Es decir, ya hablamos mucho cuando el podcast
en el que siempre vamos a dar, en el podcast en el que participaba, ¿vale? Siempre íbamos a dar la opinión sincera. Yo esa máxima me la aplico a mí, es decir, no te voy a recomendar algo, primero, que no tenga, y segundo, que no haya usado y que pueda decir, oye, esto me parece bien para todas las casas, ¿vale? Ya os digo, es muy fácil decirte, cogerte de la mano, llevarte al concesionario de Mercedes y decirte, escúchame, tú el que te tiene que comprar es el AMG de tal y de cual, que es un cañón tal, pero a lo mejor vale 90.000 euros como mínimo, ¿vale? Y no llegamos a los bolsillos, no llegan a eso. Entonces, por eso quería haceros este vídeo, para que siempre que os enseñen cosas en internet, ¿vale? Miréis otras opciones, pidáis opinión. Nosotros en el canal de Telegram solemos decir siempre que la opción, por ejemplo, pues cuando tienes que comprar un NAS, ¿vale? La gente empieza con NAS de 2 bahías porque económicamente pues no puede hacer una inversión en un NAS de 4 con discos. Pues siempre les recomendamos lo mismo. Si te va a gustar este mundo, no te compres un 2 bahías, que al final es una compra que no está recomendada, una de 2 bahías, ¿vale? Está recomendada para cuando empiezas por lo básico, pero es que luego gusta, engancha y te vas arriba, te vienes arriba y el de 2 bahías te dura un año y tenemos casos para dar y repartir en el canal de Telegram, ¿vale? Entonces, no fiéis nunca de quién os dice compra esto sí o sí o sí, ¿vale? Sobre todo cuando son importes interesantes. Importe interesante para mí es algo a partir de 150, 200 euros. En algunas cosas pues no tenemos más remedio, es decir, no te vas a comprar una pedazo de televisión por 150 euros. Esas cosas tienen otro coste, pero como habéis visto os puedo dar soluciones más económicas, por ejemplo, para la red de la casa, para que podáis abrir puertos de manera sencilla, para que tengáis ventajas como una VPN ya en el router, ¿vale? Y este tipo de cositas bueno, que habéis visto en este vídeo. Así que nada, espero que hagamos un poquito de ruido con esto y que llegue a más gente para que no siga picando y que las opiniones en YouTube así sean sinceras y no sean compradas. Así que venga, un abrazo, nos vemos en la próxima. Hasta luego.